Padre bendito que estás en el cielo, te amamos, Señor, te bendecimos por este día hermoso que tú nos has dado. Te alabamos, mi Dios, porque estamos esperando tu segunda venida. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder entender, a poder escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta enseñanza. Que sobre todo, Dios, que llegue a los corazones de cada una de las personas que está escuchándolo, que podamos hacer algunos ajustes en nuestra vida, mi Señor. Y en tus manos, mi Señor, estamos. Gracias, gracias nuevamente por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical el día de hoy y vamos a continuar estudiando este libro profético hermoso, que es el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando algunos temas relacionados con este libro y vamos a estudiar el día de hoy, vamos a continuar con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vamos a tener nuestra Biblia ahí a la mano para poder ir leyendo algunos versículos importantes que vamos a estudiar. ¿Quiénes no quieren ser bendecidos, bienaventurados, como dice la palabra del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos. Una bendición, una bienaventuranza es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Es como una extensión de su gracia. Y estas bendiciones, pues las venimos recibiendo desde que nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Hemos tenido muchas bendiciones de parte del Señor con respecto sobre todo a bendiciones espirituales, porque muchas ocasiones queremos recibir bendiciones materiales y únicamente nos fijamos en esos regalos materiales que el Señor nos puede dar. Pero lo más importante, lo más hermoso son estas bendiciones espirituales y las hemos venido recibiendo desde que recibimos a Cristo, desde que tomamos esta decisión tan importante, porque Él nos acompaña día a día. Él está con nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque hay una reconciliación con el Señor, tenemos una comunicación directa con Él. La bendición de saber que podemos acudir a Él cuando tenemos una necesidad y que sabemos que Él nos escucha, pero sobre todo cuando estamos en circunstancias difíciles, el poder depender del Señor por completo es algo hermoso. Aunque suene difícil decir que tenemos circunstancias difíciles o tenemos algunas dificultades pues en nuestra vida, es ahí donde recibimos precisamente bendición. En el libro de Apocalipsis vamos a estudiar 7 bienaventuranzas o 7 beatitudes que señala el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos señala 7 bienaventuranzas. Las van a encontrar ustedes ahorita aquí en la pantalla. Y tenemos primero en Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 14:13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7 y 22:14. Estas exactamente son las que se señalan en el libro de Apocalipsis nada más. Y muchas de ellas se refieren más en el futuro, más cuando el Señor venga en su segunda venida. Muchas de ellas tienen relación a la bienaventuranza con respecto a algún acontecimiento futuro. Únicamente vamos a estudiar 2 bienaventuranzas, que es la que está señalada en el versículo 3, que es capítulo 1, versículo 3. Y entonces tenemos nuestra Biblia y vamos a leer, vamos a irnos a Apocalipsis. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí nos habla, y la clase pasada recuerdo que ya les había yo comentado un poquito de esta bienaventuranza, pero a mí me gustó mucho porque a mí me enseña mucho, y sobre todo esa es la idea de estos estudios, de estas enseñanzas, que lo apliquemos cada quien de manera personal, analicemos nuestra vida y podamos reflexionar qué tanto estamos nosotros cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo, porque obviamente en la obediencia hay bendición. Y efectivamente dice: el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta escritura.
Cuando dice el que lee, está hablando, si se fijan ustedes, está hablando en singular, no en plural, está hablando de una persona que lee. La iglesia primitiva adoptó esta costumbre judía de la lectura de la escritura. Por eso es que una persona se paraba al frente y leía toda la escritura y también la explicaba en la iglesia primitiva. Y actualmente los que leen en la iglesia pues son los que están al frente dando una enseñanza o dando una predicación. Entonces, el que lee, dice la Biblia, es bienaventurado el que lee. Muchas personas piensan que realmente nada más se refiere a que voy a estar leyendo el libro de Apocalipsis, pero quiero que se imaginen cuando nosotros estábamos en la iglesia presentes, que estaban todos los maestros que formamos parte de la escuela dominical, pues lógicamente estamos leyendo la escritura y la estamos explicando. Asimismo lo estamos haciendo en este momento. Y es una responsabilidad muy grande por lo que nosotros nos ponemos en manos del Señor siempre para dar un estudio. Y por eso los que leen la escritura en la iglesia pues son los maestros, son los pastores. Ahí hay una bendición hermosa. También ustedes pueden leérsela a sus hijos, ¿verdad? Y ustedes pueden enseñársela y es también esa bienaventuranza. Los que oyen, pues por lo tanto, habla en plural, habla de muchas personas. Pero fíjense que la palabra oír no es nada más el poner atención en cuanto a lo que se está leyendo, sino es escuchar y entender y obviamente atender lo que se está escuchando. Y también pues la misma costumbre de la iglesia primitiva en donde todos prestaban atención a lo que se estaba leyendo y sobre todo a lo que se estaba explicando. Hoy en día, insisto, lo podemos ver con la iglesia que está precisamente poniendo atención en la escuela dominical o en la predicación, pero sobre todo no nada más que lo oigamos, que entre por un oído y salga por el otro, sino que lo retengamos, lo escuchemos, lo entendamos. Ustedes han leído mucho en la palabra del Señor que dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos oídos para oír. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender. Entonces, no va a ser difícil nosotros entender el libro de Apocalipsis porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Propiamente no somos nosotros los maestros, sino que es Él el que nos está enseñando a todos. Por eso el propósito de las parábolas, porque no iba dirigido el entendimiento para todos, ¿verdad? Y finalmente dice, los que guardan. El libro de Apocalipsis pues nos da mucha más información, no solamente esa información de especulación profética, o sea, de mencionarnos los acontecimientos futuros, sino que nos va a enseñar, y eso es lo que vamos a estudiar más, ¿qué es lo que nos enseña Apocalipsis? ¿Qué es lo que nos indica que debemos de guardar? Guardar es lógicamente entender y aplicarlo a la vida, ¿verdad? Porque no podemos ser nada más nosotros oidores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores de la palabra, como dice en Santiago. Esa es la primera bienaventuranza. Por lo tanto, qué bonito es saber que el leer el libro de Apocalipsis, el oír, escuchar y guardar trae una bienaventuranza. Bienaventurado es doblemente bendecido. Insisto, y nos habla de bendiciones, sobre todo espirituales. El Espíritu Santo logra en nosotros una transformación también en nuestra vida que hace que cambiemos algunas actitudes y seamos de bendición para otros. Y la otra bendición que vamos a analizar el día de hoy es la que se encuentra en Apocalipsis 16:15. Vamos a buscar Apocalipsis 16:15 y vamos a leer esta bienaventuranza que desde ahorita debemos nosotros de aplicar. 16:15 dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo
y vean su vergüenza. Entonces, aquí la palabra clave es el que vela, ¿verdad? Este versículo tiene mucha relación con Mateo, capítulo 24 y 25. Ustedes seguramente han leído estos dos capítulos que hacen mucho referencia a las señales de los últimos tiempos. Y precisamente en Mateo 24, cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos, dice, se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús les empieza a explicar de las señales antes del fin y también habla de su segunda venida. Habla en estos dos capítulos, 24 y 25 de Mateo, habla de su segunda venida. Acuérdense que ya habíamos hablado que la segunda venida de Cristo la podemos dividir en dos. La segunda venida, cuando viene por su iglesia en el arrebatamiento, y cuando viene montado en un caballo blanco, en donde ya todo mundo lo verá, y lógicamente la iglesia ya se había ido con él, y viene precisamente a juzgar a las naciones y a reinar, ¿verdad? En este reino milenial. Entonces Jesús les empieza a hablar de su segunda venida, y vamos específicamente, vamos a buscar por favor en Mateo, vamos a Mateo 24, 13, vamos a buscar Mateo 24, 13, y no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer a partir del versículo 42 al 44. 24, 42. Dice, y ven cómo tiene relación con el versículo que leímos de Apocalipsis. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, nuevamente se repite la palabra velar. Velar nuevamente lo estamos encontrando. Entonces, ¿qué significa velar en la Biblia? Y yo les estoy poniendo en la pantalla el significado de la palabra velar. Hay varios significados y esto me gustaría que todos lo analizáramos, lo pensáramos, y van a ver ahorita en la conclusión, vamos a llegar precisamente a qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, como creyentes, porque acuérdense que el libro de Apocalipsis principalmente dice, lo estudiamos en la clase pasada, que los receptores del libro, los destinatarios del libro, pues somos nosotros, los siervos del Señor, va dirigido a nosotros. Entonces, estas exhortaciones son para nosotros primero. La palabra velar significa mantenerse despierto, estar en alerta espiritualmente, estar vigilante, estar sobrio. Sobrio quiere decir ser equilibrado y tener dominio propio. Tener cuidado, mirar por uno mismo, cuidarse de algo. Montar guardia, proteger, observar. Entonces nosotros los creyentes debemos de estar listos, mental y espiritualmente, pero ¿para cuándo? Para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser y nosotros no podemos estar como una persona que no está vigilante. Por lo tanto, ¿cuál sería lo contrario a velar? ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario a velar es adormilado, desprevenido, indiferente, descuidado, relajado. Puse la palabra ebrio o lo menciono porque había yo dicho estar sobrio, ¿verdad? Y lógicamente es todo lo contrario. ¿Cómo debemos nosotros entonces como creyentes estar? Dice la Biblia, hay que velar. Hay que velar. Velar no es únicamente estar sentado, como me imagino algún vigilante que únicamente dice, pues yo nada más voy a estar
observando, viendo y estoy muy cómodo y estoy muy sentado. Obviamente no, esto implica acción de parte de nosotros, ¿verdad? Hay que velar. Precisamente había en este versículo en el cual nos estamos basando, en el de Apocalipsis, voy a volverlo a leer, la bienaventuranza 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, velar para el retorno de nuestro Señor Jesucristo significa, ¿qué significa? Pero hay un versículo que también podemos aplicar y que podemos nosotros recordar, y seguramente todos también lo tienen, lo conocen. Es en Tito, yo se los voy a leer, Tito 2, 12, 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esto, la segunda parte dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿se fijan cómo nuevamente tiene relación la palabra velar con aguardando? ¿Por qué? Porque estoy hablando de estar atento, de estar al pendiente, de estar cuidándome de, y entonces por eso estoy aguardando, montando guardia. ¿Cuándo? Cuando Él venga, por eso dice de aguardando la esperanza bienaventurada, esa esperanza que tenemos todos de que cuando el Señor nos llame, cuando suene la trompeta, es para que toda su iglesia vaya con Él, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa es cuando Él se muestre a toda la humanidad, y cuando toda la humanidad lo vea. Entonces, qué hermoso es nosotros estar velando. Pero y entonces, velar para el retorno de nuestro Señor Jesucristo significa, y voy a señalar algunos puntos de lo que significa velar para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Puedo mencionar muchos, pero la verdad es que no tendríamos tiempo de ver todos. Entonces mencioné algunos, los que yo considero más importantes, que debemos de poner mucha atención. Velar para el retorno de nuestro Señor Jesucristo, número 1, estar atentos a nuestra santificación, atentos a nuestra purificación. Cuando el Señor venga, pues tiene que encontrarnos que nosotros estamos cuidando nuestra santificación, que estamos cuidando. Acuérdense que la santificación es ese proceso que logra el Espíritu Santo en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar atentos desde ahorita. No sabemos cuándo va a venir Él, pero qué hermoso va a ser cuando que nos vea, que nos llame y que nosotros hayamos cuidado nuestra alma, hayamos cuidado, precisamente en Tito lo estábamos leyendo, en donde dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, deseos que nos van a afectar a nuestra alma, nos va a manchar. Entonces hay que purificarnos de todo ello. Es como cuando habla en la Biblia de las bodas del Cordero, dice que la novia es la iglesia, la novia se está preparando, y ustedes lo vemos en la vida cotidiana. Una novia se viste de blanco porque el blanco significa pureza. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar ante el Señor? ¿Cómo vamos a mostrar nuestras vestiduras blancas, verdad? Que Él es el que nos purifica. El Señor es el que logra en nosotros esa santificación, pero nosotros tenemos que estar atentos. Hay que cuidar si a lo mejor estamos haciendo algo que está dañando esta vestidura blanca, pues hay que cuidarla, hay que estar alertas, hay que velar. Hay que velar para no perder el galardón. Otro punto: estar en guardia o alerta contra las tentaciones cotidianas.
contra las acechanzas del diablo. Ya habíamos platicado este tema, propiamente no vamos a ahondar, pero muchas veces subestimamos a nuestro enemigo número uno, que es Satanás. Él tiene tácticas y tiene métodos que realmente en muchas ocasiones ha tenido éxito. Lo que Satanás quiere es destruir, y el libro de Apocalipsis nos va a enseñar mucho de cómo actúa Satanás. Él lo que quiere es destruir familias, destruir personas, destruir iglesias completas. Esa es su intención. Es lo que Él quiere, es que nosotros nos alejemos del Señor y que nosotros reneguemos de Cristo. Entonces hay que estar alertas, hay que estar cuidando, porque acuérdense que el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces no estemos tan confiados. A todos los hijos de Dios, el enemigo está al acecho. Entonces hay que vigilar, hay que velar. La misma Biblia nos dice, yo en cada uno de estos puntos que estoy señalando les estoy poniendo versículos que tienen relación con cada uno de estos temas. Y la Biblia nos dice, velad y orad para que no entréis en la tentación. Entonces hay muchos versículos de la Biblia que nos hablan de velar, velar. Constantemente está la exhortación, velar, ¿verdad? Velar para el retorno de nuestro Señor Jesucristo también significa que debemos de estar en constante oración. La Biblia en muchas ocasiones nos está diciendo velar, velar y orar. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchas veces, bueno, más bien Pablo probablemente se estaba haciendo alusión a una práctica de las iglesias primitivas, de las vigilias de oración, en donde estas vigilias precisamente se hacían toda la noche para orar principalmente por los miembros de la iglesia. Y me acuerdo que antes se acostumbraba a eso, eran las veladas de oración. Hoy en día ya casi muchas iglesias no lo hacen. Tenemos un culto de oración. En nuestra iglesia tenemos este culto, este servicio de oración lo tenemos el último viernes de cada mes, ¿verdad? Y esto es lo que debemos de continuar haciendo, pero propiamente ya no se hacen en muchas iglesias estas veladas de oración, pero hay que velar, constantemente orar. También debemos de estar alerta ante la falsa enseñanza. Este me gustó mucho porque obviamente tiene mucho que ver también con lo que yo estoy haciendo. Yo tengo que ser cuidadosa de enseñar las verdades bíblicas, de velar porque esté enseñando adecuadamente las verdades bíblicas, que no sea indiferente. ¿En qué sentido? En sentirme confiada, que a lo mejor ese tema ya lo sé, o a lo mejor esto puedo decírselos porque no lo voy a estudiar, pero puedo comentárselos. Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros los maestros tenemos mayor condenación por estar enseñando estas verdades. Y muchos en las iglesias sobre todo han perdido este interés por enseñar estas verdades bíblicas y hay indiferencia. Están más preocupados por enseñar otras cosas, pero no nada más los que enseñan, sino también los que están aprendiendo en la iglesia. También no deben de ser indiferentes, deben de velar por querer aprender esas verdades bíblicas y no dejarse llevar con respecto a las filosofías y los pensamientos de la vida actual, que es muy fácil que nos vayamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que velar por estas falsas enseñanzas, hay que cuidarnos de estas falsas enseñanzas. También otro punto de velar para el retorno de nuestro Señor Jesucristo es cuidar de no caer de la posición que hemos alcanzado espiritualmente. Significa vigilar nuestra confianza excesiva en nuestro éxito que hemos tenido. A lo mejor estamos muy confiados en una fortaleza, en un punto fuerte que tenemos, porque ya hablamos de los puntos débiles, ¿verdad? De que podemos ser tentados.
Pero ahora hablemos de aquellos puntos en los que nos sentimos fuertes, en donde nos sentimos que somos capaces en las cuestiones espirituales. Entonces no hay que confiarnos. Todos hemos leído este versículo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces hay que estar vigilante, no hay que confiarnos, hay que vigilar ese punto. Debemos de ser sobrios bajo todas las circunstancias de la vida. Ser sobrios bajo todas las circunstancias de la vida significa tener dominio propio. El ser sobrio, yo lo había puesto que lo contrario era estar ebrio. Es como cuando una persona toma mucho alcohol, mucho vino, pues lógicamente ya no tiene dominio propio, dominio de sí mismo, y puede decir o hacer muchas cosas que no. Entonces, por eso nos habla de una sobriedad. ¿Cómo? Pues obviamente llenándonos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acuérdense, ya lo habían platicado en la predicación del domingo anterior, en donde si nosotros nos llenamos del Espíritu, pues vamos a poder dar buenos frutos y debemos de cuidar que seamos sobrios en todo momento. En 2 de Timoteo 4, del 5 al 8 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también, fíjense bien la última parte, sino también a todos los que aman su venida. Y con esto cerramos el estudio de hoy. A todos los que aman su venida. Amemos la venida del Señor, amemos esta segunda venida. Pero el amar significa guardar todo lo que Él nos ordena. Y Él nos está ordenando que velemos, que estemos alerta, que estemos al pendiente, que no nos confiemos, que no estemos desprevenidos, que no estemos indiferentes a las cosas espirituales, que vigilemos nuestro actuar, que vigilemos nuestra purificación. Todo eso debemos de ver, y pues es una bienaventuranza. Nuestro título precisamente es En la obediencia hay bendición. Gracias, hermanos. Vamos a prepararnos para el culto un poco más tarde y vamos a preparar nuestros corazones para recibir este mensaje. Gracias, hermanos, que tengan muy bonito día. Oraciones, alimentos.